Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a un sábado de USPED Latinoamérica. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con el doctor Eduardo Argaiz de México, médico internista y nefrólogo con múltiples publicaciones internacionales sobre ultrasonido, específicamente en el ámbito de la congestión venosa sistémica. Creo que todos hemos tenido el placer de leer algunos de sus trabajos. Y a continuación, el día de hoy nos va a conversar sobre el POCUS en cirrosis y lesión renal aguda, enfocado a lo que es el síndrome hepatorrenal. Doctor Eduardo, un cordial saludo desde Venezuela. Todo un placer contar con usted, con nosotros. Y bueno, yo por acá voy a cerrar mi audio para que usted pueda tranquilamente iniciar su presentación. Vale, pues muchas gracias por la introducción y por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, que es el uso del ultrasonido al pie de la cama o POCUS en los pacientes con cirrosis y diversos tipos de lesión renal aguda que incluye el síndrome hepatorrenal. ¿Vale? Entonces, recordando que el paciente con cirrosis y lesión renal no simplemente se limita el diagnóstico diferencial a síndrome hepatorrenal versus hipovolemia, sino vean la gran gama de diagnósticos que uno puede hacer de estos pacientes con lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, sí, una gran parte es hipovolemia, un 50%, pero otras enfermedades como el síndrome hepatorrenal, síndrome cardiorrenal, síndrome compartimental abdominal, la necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, glomerulonefritis y también obviamente aquellos con uropatía obstructiva pueden presentar lesión renal aguda y también por otro lado tenemos aquellos que ya tienen enfermedad renal crónica y pudieran presentarse con progresión de la enfermedad renal. Si bien casi siempre nos enfocamos a descartar el diagnóstico de hipovolemia versus síndrome hepatorrenal, el ultrasonido en el pie de la cama nos puede dar herramientas para hacer diagnósticos que se manifiestan clínicamente muy similar, como la falla cardíaca de alto gasto, como el síndrome compartimental abdominal, como el síndrome cardiorrenal o como la uropatía obstructiva. Obviamente, la uropatía obstructiva pues es muy sencilla de diagnosticar al ver hidronefrosis o una vejiga llena de orina con una sonda Foley disfuncional. Pero el resto requieren un conocimiento de la hemodinamia del paciente con cirrosis y de la fisiología de lo que es la baja resistencia periférica secundaria a las vasodilataciones placa. Entonces hay que regresar a las bases, esto es fisiología de los libros de texto del Guyton, por ejemplo, fisiología básica, recordar que para mantener la presión arterial se necesita el producto de un gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. ¿Vale? En los pacientes con cirrosis, la vasodilatación esplácnica que ocurre por la cirrosis va a conducir a una disminución importante en las resistencias vasculares periféricas. Si no hubiera compensación, pues esto caería una caída catastrófica en la presión arterial, ¿cierto? Y nuestros pacientes tendrían pues, un estado de choque. Sin embargo, nuestros riñones son capaces de reabsorber sal y agua, y esta reabsorción de sal y agua genera hipervolemia compensatoria, lo cual los lleva a un estado de alto gasto cardíaco. Entonces, recordar que el paciente con cirrosis compensada todo el tiempo va a tener hipervolemia y todo el tiempo va a tener alto gasto cardíaco. Así es como se mantienen. Y con eso logran mantener una presión arterial, aunque sí un poco baja, no catastróficamente baja. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el problema de vivir en un estado de alto gasto e hipervolemia? Es un problema grave para los pacientes con cirrosis porque hasta la mitad de ellos, ¿no? 50% tienen función diastólica normal, pero otro 50% tienen disfunción diastólica grado 1 y otro 22% tienen disfunción diastólica grave. Es decir, no es infrecuente la disfunción diastólica en pacientes con cirrosis, y a esto se le conoce como cardiomiopatía cirrótica, que vean, la mitad de los pacientes la tienen. Y obviamente el tener una disfunción diastólica se asocia
con mayor mortalidad. Esta es la probabilidad de sobrevida, dependiendo de la relación E' que nos habla de disfunción diastólica. Aquellos con disfunción diastólica van a morir con mucha más probabilidad que aquellos sin disfunción diastólica. Y entonces, ahora que entendemos que el paciente con cirrosis vive en un estado perpetuo de alto gasto cardíaco, de hipervolemia y de disfunción diastólica, tenemos la receta. Estos tres elementos combinados van a dar el resultado, que es un síndrome clínico conocido como falla cardíaca de alto gasto. Es muy similar a la falla cardíaca izquierda, pero tiene algunas diferencias hemodinámicas que son importantes a la hora de abordar al paciente. La falla cardíaca de alto gasto está bien estudiada por el grupo de la Mayo Clinic. Aquí son 15 años de experiencia estudiando pacientes con falla de alto gasto. Vamos a excluir a aquellos que tienen obesidad porque se manifiestan un poco diferente, pero realmente la gran mayoría de los pacientes con falla cardíaca de alto gasto van a ver ustedes que son aquellos con enfermedad del hígado, o sea, cirrosis, seguido de aquellos que tienen fístulas arteriovenosas o el síndrome de Osler-Weber y Rendu. Es decir, la cirrosis es una causa importante de falla cardíaca de alto gasto. Por lo tanto, vale la pena que aprendan las diferencias funcionales entre la falla cardíaca izquierda convencional, que es nuestra típica persona de mayor de 60 años con hipertensión y diabetes que tiene falla cardíaca fracción de eyección preservada, comparada con la falla cardíaca de alto gasto que vamos a ver en los pacientes con cirrosis y disfunción diastólica. Y esto tiene que ver con la relación que hay entre las presiones de llenado del corazón izquierdo y las presiones de llenado del corazón derecho. En este caso, ya me quedó re fea la curva, a ver si se borra, ya no se borra. Bueno, esta relación que existe entre las presiones izquierdas y derechas, como pueden ver en esta gráfica, es una relación predecible, lineal, en el cual si hay un aumento en la presión izquierda, hay un aumento proporcional y predecible en la presión derecha, como pueden ver. Y esto tiene repercusiones a la hora de que yo hago diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, vean, cuando un paciente cumple la definición de falla cardíaca izquierda, que la definición es una presión en cuña pulmonar o una presión de la aurícula izquierda de 15 o más, cuando se cumple esta definición, vamos a ver que esto corresponde a una presión venosa central de 8. Y yo puedo observar una presión venosa central de 8 con un ultrasonido de vena cava, con un ultrasonido de vena yugular, con una exploración física sin ultrasonido, en el que yo vea elevación del pulso venoso yugular. Es por eso que la exploración física de las venas yugulares nos sirve para diagnosticar falla cardíaca izquierda. A pesar de que el problema está del lado izquierdo, hay una relación predecible entre la elevación de presiones izquierdas y elevación de presiones derechas. Entonces, no necesito la mayoría de las veces evaluar las presiones de llenado izquierda para saber que el paciente trae falla cardíaca izquierda, porque vean, si se elevan las presiones izquierdas, se elevan las presiones derechas. Y evaluar la presión derecha es mucho más fácil que evaluar la presión izquierda. ¿Por qué? Porque la presión derecha se refleja en el pulso venoso yugular o en la vena cava inferior. Cuando un paciente con falla izquierda convencional ya está en el punto en el que empieza a hacer edema pulmonar, que esto ocurre en una presión de 20 milímetros de mercurio en la presión en enclavamiento o la presión en cuña, vean cómo ya fácilmente puedo yo diagnosticar una presión auricular derecha elevada en 10 milímetros de mercurio. Casi a nadie se le va a pasar, eso es una presión derecha considerablemente elevada. Entonces, si yo veo un paciente con disnea y elevación en el pulso venoso yugular, aunque no tenga el ultrasonido pulmonario, puedo asumir que esto se debe a aumento en las presiones de llenado y muy probablemente este paciente tiene falla cardíaca. Sí, así es como toda la vida antes del POCUS hemos hecho el diagnóstico de falla cardíaca, la exploración física del cuello, la auscultación pulmonar y el síndrome clínico de disnea de esfuerzo. Sin embargo, vean la diferencia que pasa cuando hay falla cardíaca de alto gasto. La falla cardíaca de alto gasto causa pues gasto cardíaco elevado y esto va a generar también retorno venoso elevado y por el estado de cirrosis va a haber resistencias periféricas bajas, esto va a disminuir la poscarga y por lo tanto la curva de relación entre presiones derechas e izquierdas se va a desplazar hacia arriba. Esto va a generar que haya un aumento desproporcionado en las presiones derechas. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Mira, vean,
a un paciente que ya tiene una PVC, una presión venosa central en 10, una presión auricular derecha en 10, para un paciente con falla cardíaca izquierda convencional, ya va a estar en el punto del edema pulmonar, ¿sí? Aquí en 20. Entonces este paciente se va a manifestar con disnea de esfuerzo, con una radiografía de tórax anormal o con líneas B. En cambio, vean a alguien con falla cardíaca de alto gasto, sus pulmones van a estar completamente normales porque su presión en cuña va a ser considerablemente menor a 20, que es cuando empieza a haber edema pulmonar. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nos va a llegar un paciente con cirrosis que no nos vamos a dar cuenta porque las guías clínicas de cirrosis nos dicen que para administrar albúmina nos aseguremos que al menos no tenga hipoxemia. La hipoxemia no ocurre aquí, la hipoxemia ocurre hasta acá. La radiografía de tórax es normal si pensamos que no hay falla cardíaca porque la radiografía de tórax es normal, porque no hay hipoxemia, porque no tiene líneas B en el ultrasonido pulmonar, pero muchas veces ignoramos la presión auricular derecha y vean cómo este paciente está en falla cardíaca porque una PVC de 10 es considerablemente alta incluso para un paciente con cirrosis. Entonces ignoramos este dato porque los pulmones están bien. ¿Y qué pasa? Le seguimos dando albúmina por 48 horas. Y ahora, porque la albúmina es un expansor de volumen, nuestra presión venosa central se sube de 10 a 15, eso seguimos ignorándolo, y ahora nuestra presión de enclavamiento está en 19, prácticamente al borde del edema pulmonar, pero todavía no tiene edema pulmonar, y pensamos, bueno, no respondió a albúmina, seguramente esto es un síndrome hepatorrenal, porque ya le di mis 48 horas de albúmina, ¿y qué sigue? Voy a dar medicamento vasopresor, y las guías ahora nos dicen que demos terlipresina. La terlipresina tiene un problema importante sobre esta fisiología. La terlipresina aumenta las resistencias vasculares periféricas y la terlipresina disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, la curva se vuelve a convertir en una curva de falla cardíaca izquierda convencional, como pueden ver. Y esto va a causar catastróficamente que, como la curva se desplaza hacia abajo y estábamos en una PVC ya por ahí de 15, las presiones izquierdas se elevan de forma súbita. Vean, ahora ya estamos en 25 de presión izquierda, va a haber edema pulmonar alveolar, el paciente va a acabar intubado en la terapia intensiva por edema pulmonar, y entonces la gente piensa que la culpa del edema pulmonar fue de la terlipresina, cuando en realidad la culpa fue de que ya teníamos falla cardíaca desde aquí y le dimos 2 días de albúmina y entonces convertimos una falla cardíaca derecha en una falla cardíaca izquierda, porque la terlipresina convierte la falla cardíaca derecha en falla cardíaca izquierda al modificar esta curva, y de ahí viene el edema pulmonar. Moraleja, no ignorar la presión auricular derecha, que va a ser la clave del monitoreo hemodinámico del paciente con cirrosis y lesión renal aguda. ¿Cómo evalúo al paciente con cirrosis y lesión renal aguda con ultrasonido? Me enfoco en lo que ya les dije, que es la presión auricular derecha. Después puedo hacer cosas más avanzadas, como evaluar congestión renal, función del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco e hipertensión abdominal, pero vamos a ver cómo evalúo la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha clásicamente la evalúa el ecocardiografista con una vena cava inferior, el que esta presión está normal o disminuida y esta presión está elevada. Es decir, aquí hay colapso respiratorio, aquí no hay colapso respiratorio. Esto ya todos lo saben, la vena cava es algo ubicuo. En cirrosis hay algunos artículos que muestran que la relación entre la presión venosa central y la vena cava sí puede ser utilizada para estimar, ¿sí? Con una R aquí muy optimista de 0.61, nosotros no vemos algo tan optimista. Y lo que me llama la atención de este estudio es que vean en pacientes con cirrosis, un tercio de ellos, 32%, están con congestión venosa, es decir, tienen falla cardíaca derecha, ¿sí? Entonces, no es despreciable. Quedamos que 50% tienen disfunción diastólica y vean la gran proporción de pacientes que llegan con falla cardíaca derecha congestiva. ¿Vale? Bueno, uno de los estudios pioneros de usar la vena cava inferior en pacientes con cirrosis fue este estudio por el grupo de Juan Carlos Vélez en Nueva Orleans, y él lo que hizo fue medir la vena cava inferior de pacientes con cirrosis y lesión renal aguda y divide a los pacientes. A mí no me gusta este término, yo ignoraría estos términos
de fluid repleted, fluid depleted. La vena cava no me habla del estado de volumen, me habla de si hay o no falla cardíaca derecha, ¿sale? Entonces, lo que él mostró es que 21% de sus pacientes tienen falla cardíaca derecha. Aquí vamos a tachar esto y vamos a llamarle heart failure o falla cardíaca derecha. Es más, vamos a ponerle la R aquí de right heart failure. Y esto se debe principalmente, obviamente, a lo que ya les demostré, que es la falla cardíaca de alto gasto que causa congestión venosa sistémica. 21% de los pacientes que presentan a urgencias con lesión renal aguda tienen falla cardíaca derecha, ¿sí? Y vean, aquí Juan Carlos Vélez muy inteligentemente recomendó no albúmina, no recomendó albúmina, como acá, recomendó furosemida intravenosa y en algunos también recomendó vasopresor. Y vean cómo la lesión renal aguda mejoró en un porcentaje similar a aquellos que no tienen falla cardíaca que se trataron con albúmina y aquellos que tienen hipertensión abdominal y se trataron con paracentesis. Si bien no es un estudio aleatorizado, demuestra que no hacemos daño al hacer esta estratificación fisiológica de cómo tratar a nuestro paciente. Y tiene sentido. Si mi paciente ya tiene congestión venosa y la vena cava está dilatada, voy a acabar causando más falla cardíaca si yo doy albúmina. ¿Sale? Bueno, ¿qué problemas tiene la vena cava inferior en cirrosis? Miles de problemas. El hígado normal es un órgano que tiene un parénquima muy suavecito que permite el movimiento de la pared de la cava y cuando la cava está en una fase expiratoria, la cava se dilata y cuando está en inspiratoria, la cava se colapsa. El paciente con cirrosis tiene un hígado duro que a veces no permite que la vena cava modifique sus dimensiones con la respiración. Vean aquí cómo en inspiración y en expiración la vena cava está fija. Y en este estudio del Journal of Ultrasound Medicine mostraron que en pacientes con cirrosis la vena cava está fija en 26 de 30 pacientes. Es decir, no parece que sea tan buen marcador de falla cardíaca cuando ya está muy avanzada la cirrosis y está pegada la vena cava al parénquima hepático. ¿Qué otro problema tiene la vena cava? Que a veces se dilata de forma falsa, ¿sí? A veces los pacientes con cirrosis tienen colaterales venosas, por ejemplo, shunts esplenorrenales o shunts umbilicales, recanalización de la vena umbilical, que drenan distales en la vena cava, por acá o por acá, y entonces la vena cava recibe muchísimo flujo por estas colaterales que va hacia la aurícula derecha, pero esto va crónicamente causando dilatación de la vena cava inferior. Y por lo tanto puede dar falsos positivos. Vean este caso, por ejemplo, que vimos aquí en nuestro hospital. Este es un hígado cirrótico, aquí hay algo de ascitis, pero la vena cava, vean, mide 2.6 centímetros. Y uno diría, bueno, este paciente tiene falla cardíaca derecha y congestión venosa. Lo bueno es que nuestros pacientes casi siempre tienen catéter venoso central. Y vean la presión venosa central de este paciente, 1, ¿sí? No tiene congestión venosa, no tiene falla cardíaca derecha. Este paciente tenía una vena umbilical recanalizada y todo este drenaje estaba drenando hacia la vena cava inferior, causando dilatación falsa. ¿Sale? Bueno, por esa razón, dos residentes de medicina interna, en ese tiempo eran residentes de nuestro instituto, el doctor Mario Leal y el doctor David Aguirre, decidieron estudiar la correlación entre la presión venosa central, la vena cava inferior y la yugular interna en pacientes con cirrosis para ver cuál prueba predice mejor la presión venosa central. Y lo que ellos hicieron fue poner aquí el transductor en el tercio inferior del cuello y evaluar el diámetro antero posterior de la vena yugular interna en la inspiración y en la expiración. Vean cómo la imagen de arriba, pues esa vena yugular no colapsa con la respiración y aquí la vena yugular está totalmente colapsada y en expiración se dilata un poquito. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver si este colapso inspiratorio en la yugular interna predice elevación en la presión venosa central. Lo que hicieron fue comparar en 44 pacientes con cirrosis la capacidad de la vena cava o de la yugular interna de predecir la presión venosa central. Y lo que ellos vieron fue que el ultrasonido de vena yugular interna correlaciona mejor con la vena cava inferior
y tiene una mejor área bajo la curva. De hecho, la mejor fue la colapsabilidad anteroposterior a 30 grados, que es esta de acá, ¿cierto? Y además, vieron que es mucho más fácil, porque obtener la vena cava inferior en cirrosis, a veces por la citis o por la distorsión anatómica del hígado pequeño, no se puede, y en 18% de los casos no pudieron obtener la vena cava inferior. Entonces ellos recomiendan que mejor, para evaluar al paciente con cirrosis, usemos el ultrasonido de vena yugular interna para ver si tiene congestión venosa, y si ustedes con la cama a 30 grados ven una vena yugular como esta que no colapsa con la respiración, entonces pueden diagnosticar elevación en la presión venosa central. Vean el caso que les mostré, que tenía una vena cava falsamente dilatada con presión venosa central de 1, pues vean cómo la yugular interna colapsa completamente con la respiración, y si hubiéramos evaluado la yugular, no hubiéramos necesitado este cateterismo y hubiéramos ignorado la vena cava falsamente dilatada. ¿Sale? Bueno, podemos irnos más avanzados a medir la congestión a nivel renal. Esta es una técnica descrita por el japonés Noriko Ida, quien evalúa el flujo en los pequeños vasitos del riñón, y esto ya es para diagnosticar nefropatía congestiva o síndrome cardiorrenal. Sí, el doctor Noriko Ida descubrió que si tú pones el transductor del Doppler en estos vasitos pequeños del riñón, estos de aquí, por ejemplo, o estos de acá, por ejemplo, vamos a obtener arriba de la línea de base un trazo arterial. Es imposible separar arteria de vena en estos vasos tan pequeños. Ese no le hagan caso al arterial. Al que le deben de hacer caso es al flujo venoso. El flujo venoso normal del riñón es prácticamente continuo, sin interrupciones. Y cuando empieza a haber congestión, vean cómo empieza a haber flujo interrumpido. Llega a cero, luego vuelve a aparecer el flujo y vuelve a llegar a cero. Esta interrupción es corta. Aquí hay dos interrupciones o interrupciones moderadas. Y aquí todo está interrumpido, excepto una pequeña porción del ciclo cardíaco. Estas son interrupciones largas, ¿cierto? Mientras más interrumpido esté el flujo renal, más congestión. Esta es la interrupción, va de aquí a acá, y esta es muy larga, compárenla con esta interrupción que va de aquí a acá, esta es muy corta. Mientras más interrumpido esté el flujo renal, peor es la congestión, y entonces podemos hablar de nefropatía congestiva, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer con ultrasonido? Evaluar la función del ventrículo izquierdo. Bueno, esto ya lo saben hacer. Simplemente es evaluar tres factores: la expulsión endocárdica, el engrosamiento miocárdico y el movimiento septal de la valva mitral anterior. Aquí está cómo se engruesa el miocardio. Hola, hola, hola. Perdón, Se detuvo la charla, doctor. se desconectó. ¿En qué parte, hasta qué diapositiva me quedé? Vasos venosos intrarrenales. Aquí. Exactamente. Esto ya lo había terminado de explicar. Sí, Perfecto. íbamos después a ecocardio. A ecocardio. Perfecto. Aquí nos quedamos. Bueno, aquí nada más les decía yo que el ultrasonido nos sirve para evaluar también la función del ventrículo izquierdo, y básicamente lo que vamos a ver es que haya buen engrosamiento del miocardio, buena expulsión del endocardio, que se unan las dos paredes, la lateral y la septal, y que la valva mitral anterior, como aquí, toque o se acerque mucho al septo interventricular. Compárenlo con este otro ecocardio en donde la valva mitral anterior está lejísimos o muy lejos del septo interventricular, no hay engrosamiento y no hay expulsión endocárdica. Entonces, este es un corazón con una fracción de expulsión
gravemente disminuida, y esto en cirrosis es muy infrecuente, ¿sí? Uno de cada 30, uno de cada 40 pacientes con falla cardíaca pueden tener la fracción de expulsión ligeramente disminuida. Es extraordinariamente raro, ¿sí? Yo casi nunca lo veo, pero sí lo hemos visto y vale la pena que lo revisen porque se tratan completamente diferentes. Bueno, además de evaluar la función del ventrículo izquierdo, puede evaluar el gasto cardíaco. Si yo coloco mi muesca del Doppler pulsado, ahí no sé por qué está en amarillo, ahí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, voy a obtener un flujo durante la sístole, este flujo, que si yo trazo el área bajo la curva, acuérdense que un área bajo la curva es un integral, me va a dar la integral de la velocidad en función del tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que en inglés se le conoce como LVOT BTI. Si ustedes leen libros sobre gasto cardíaco, van a ver que el BTI normal es de 18 a 22, y esto es muy útil así, sin tener que convertirlo a gasto cardíaco. Si yo tengo un BTI que está en 38, hablamos de alto volumen sistólico, y si tengo un BTI que está en 10, pues hablamos de bajo volumen sistólico. Nada más cuidado porque los pacientes con cirrosis pueden tener, más bien, siempre tienen alto gasto cardíaco y su BTI promedio en nuestra experiencia es de 32. Entonces, un paciente con cirrosis debería tener 32 y si lo ven con 18, pues sugiere que tiene volumen sistólico reducido, y sobre todo si la cirrosis es avanzada. Bueno, ¿qué más puede evaluar con ultrasonido? Hipertensión abdominal, ¿sí? Vean acá, hipertensión abdominal. La vena cava en pacientes con hipertensión abdominal se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque la presión generada por el líquido de ascitis hacia el abdomen, esta presión va a generar colapso de la vena cava. Ven aquí cómo está completamente colapsada y ya después distal a este colapso, pues va a haber una dilatación de la vena cava porque está tapada aquí y se acumula sangre abajo. Pero va a haber una obstrucción o un colapso de la vena cava con un gran volumen de ascitis y esto me puede hablar de hipertensión abdominal. Sin embargo, no puedo hacer el diagnóstico de hipertensión abdominal simplemente con ultrasonido. Tengo que medir la presión en milímetros de mercurio para poder diagnosticar el síndrome de hipertensión abdominal. La verdad es que nadie hace esto más que el doctor Manu Malbrain, que está loco. Lo que hacemos nosotros pues es drenar la citis y ver si mejora la función renal y con eso hacemos el diagnóstico en retrospectiva. ¿Vale? Vean, este es un caso que publicamos de un paciente con falla cardíaca que tiene síndrome compartamental abdominal. Aquí está, tiene síndrome compartamental abdominal y el paciente aparte tenía falla cardíaca y congestión venosa, pero vean cómo la vena cava es este hilito que está aquí, si lo alcanzan a ver, este es el diámetro, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, está completamente colapsada por la presión que ejerce la ascitis que tenía este paciente, una presión importante, y a la hora de retirar volumen, de hacer una, perdón, no retirar volumen, sino hacer una paracentesis, quitar el líquido de ascitis, la vena cava se dilata. ¿Vale? Entonces esta vena cava normalmente estaba dilatada, pero no podemos darnos cuenta en este momento porque la presión intraabdominal pues la está aplastando. Entonces lo que recomiendo aquí es que siempre después de una paracentesis volvamos a evaluar cómo se ve la vena cava, porque se puede dilatar y esto hablaría de que tenía falla cardíaca y no nos habíamos dado cuenta porque el paciente tenía hipertensión abdominal. ¿Vale? Bueno, vamos a ver tres casitos clínicos de congestión venosa en pacientes con cirrosis para terminar la charla y puedan integrar todo este conocimiento en unos casos aterrizados. Entonces, el primer caso es un paciente con cirrosis y lesión renal aguda. Todos van a ser así. Tiene una presión arterial media de 62. Y vean, aquí está el hígado pequeño, una gran cantidad de ascitis. Y esta es la vena cava inferior que está gravemente dilatada. Este hecho está más grande que el hígado. Y por si les queda duda si es real o es falsa, esta es la yugular interna, enorme, ¿cierto? Y no hay colapso respiratorio. Entonces, este paciente tiene congestión venosa, falla cardíaca derecha. Vamos a evaluar un poquito más. Vean aquí la función ventricular es normal, ¿sí? La valva mitral toca el septo,
la excursión y el engrosamiento endocárdico son normales, ¿sí? No hay disfunción sistólica ni del ventrículo izquierdo ni del ventrículo derecho, pero sabemos que tiene insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque tiene dilatada la vena cava y la yugular. Esto es falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pero en un contexto de cirrosis. ¿Cómo le vamos a llamar a esta enfermedad? Pues falla cardíaca de alto gasto, que su manifestación principal es falla cardíaca derecha, o sea, elevación en las presiones de llenado del ventrículo derecho. Si hacemos más análisis, vamos a ver que tiene un gasto cardíaco elevado, 31 de BTI. Quedamos que para cirrosis esto es normal, ¿sí? Pero pues es alto gasto. Y vean, si evalúo la congestión renal, vean cómo tiene interrupciones en el flujo. Entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos congestión venosa derecha, tenemos FEBI preservada, función sistólica preservada, alto gasto cardíaco y congestión renal moderada, ¿sí? Esto me habla de un síndrome clínico que se llama falla cardíaca de alto gasto y que la causa de la falla cardíaca de alto gasto, hay que recordar, no siempre es hipervolemia, sino es el estado vasodilatado del paciente con cirrosis, las bajas resistencias periféricas, sí que causan este síndrome clínico de falla cardíaca de alto gasto. Entonces, este paciente, pues sí, lo que voy a hacer es no darle albúmina, porque la albúmina solo va a causar peor congestión renal. Mejor voy a curar la causa. La causa de la falla cardíaca de alto gasto son resistencias bajas y antes de que se me sobrecargue de volumen el paciente, le voy a dar vasopresor temprano, es decir, vasopresina temprano, y a lo mejor sí voy a agregar diurético para tratar de descongestionar este riñón. Con esto este paciente le fue muy bien. Siguiente caso, nuevamente cirrosis y lesión renal aguda, presión arterial media de 70, nuevamente una yugular interna muy dilatada, un ventrículo izquierdo con una función normal, ¿sí? Ahí, esto se supone que iba a ser una palomita, normal. La válvula mitral, vean cómo toca el septo, engruesa muy bien y la excursión endocárdica es normal. Este paciente se parece mucho al previo, pero está un poquito más hipertenso. La presión arterial media está más alta. Ahora, si yo evalúo el gasto cardíaco, vean aquí el BTI está en 35.7, es decir, está elevado. Tengo alto gasto cardíaco, pero vean, este caso es bien diferente cuando veo los riñones. Aquí los riñones tienen flujo solamente en diástole, una interrupción larguísima. Entonces, aquí, ¿qué es lo que predomina como mecanismo de lesión renal aguda? Es la baja resistencia periférica, o sea, es el síndrome hepatorrenal como tal, o es la congestión renal. Bueno, yo aquí lo que hago es ver la presión arterial. La presión arterial no está tan baja. Entonces yo pienso que a este paciente, si le pongo vasopresor, pues no voy a lograr mucha más perfusión renal de la que ya está logrando una presión arterial media de 76. Entonces, ¿por qué no orina y por qué tiene lesión renal? La respuesta está en el ultrasonido renal. Este paciente no orina porque tiene congestión renal importante y no voy a poderlo hacer orinar hasta que se descongestione este riñón. En este caso, en vez de dar vasopresor, lo que yo decidí es dar diurético a altas dosis, ¿sí? No di vasopresor porque un corazón, una falla cardíaca tan grave que causa congestión renal tan grave, a veces con vasopresor se puede exacerbar, ¿vale? Pues vean cómo me fijé en la presión arterial y en el grado de congestión. Este paciente que tenía la presión arterial más baja y la congestión moderada, pues prefiero subir esta presión arterial, perfundir al riñón y con eso corregir la lesión renal aguda. Al cabo, la congestión no es tan grave, pero en este paciente que la presión arterial está ya muy alta, no me conviene subirla más, pero sí me conviene descongestionar el riñón con diurético. Le dimos altas dosis de diurético, no orinó nada, la verdad. Lo tuvimos que conectar a hemodiálisis, lo ultrafiltramos y vean cómo con ultrafiltrado la congestión renal pasa de ser muy grave a ser moderada. Con esto el paciente empieza a orinar solito, sin necesidad de más tratamiento, y esto resuelve la lesión renal. A este paciente le fue muy bien. De hecho, ahí lo seguimos viendo en la consulta, lo mantenemos con diuréticos y no ha vuelto a tener lesión renal aguda. Es un caso muy interesante, muy bonito. Último caso, nuevo paciente con cirrosis y lesión renal aguda. Vean, incluso en la tomografía de ingreso, la vena cava inferior ya se veía bien dilatada.
lo confirmo con ultrasonido, tiene una vena cava muy dilatada de 25 milímetros con colapsabilidad del 10%, ¿sí? Y si hacemos eco, este caso es muy diferente a los otros dos. Aquí hay disfunción sistólica, vean la gran separación que hay entre la válvula mitral y el septo interventricular, no hay engrosamiento miocárdico y no hay excursión endocárdica. Este corazón tiene una disfunción sistólica importante y la presión arterial está bajita. Si yo hago evaluación hemodinámica, voy a ver que tiene una congestión renal grave, a lo mejor por eso no orina, pero tiene otra cosa, aparte tiene un BTI de 10. 10 para un cirrótico es extraordinariamente baja. Entonces tengo dos problemas, congestión venosa renal y el otro problema, bajo gasto cardíaco. Este paciente, ¿cómo lo voy a tratar? Si a este paciente le doy vasopresina, se va a ir en picada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vasopresina va a bajar todavía más el gasto cardíaco, que ya está muy bajo. No puedo dar vasopresina, ¿sí? Puedo dar diurético, pero con este bajo gasto probablemente el diurético no va a llegar al riñón, porque no está perfundiendo el riñón. Entonces lo que hicimos fue dar una combinación de un medicamento inotrópico. En nuestro hospital usamos levosimendan, así se llama, pero también pudieran haber dado dobutamina, levosimendan, esa no lo voy a escribir, y le dimos altas dosis de diurético. Vean la combinación de levosimendan y diurético, lo que logró de una vena cava dilatada a una vena cava normal y de un flujo renal congestivo interrumpido a un flujo renal continuo no interrumpido. El paciente orinó muchísimo con este tratamiento, se descongestionó y se pudo dar de alta a casa. Y entonces, para culminar la charla, les voy a dejar este algoritmo. Si ustedes tienen un paciente con cirrosis y lesión renal aguda, lo primero y lo más fácil es descartar nefropatía obstructiva, uropatía obstructiva. Eso es rápido. Después ver si tolera volumen. Y tolerancia a volumen significa que no haya edema pulmonar y que no haya aumento en la presión de la aurícula derecha, pero también descartar el síndrome compartimental abdominal con vena cava colapsada y alta cantidad de ascitis. Si ven síndrome compartimental, el tratamiento es paracentesis y volvemos a evaluar. Si no hay obstructiva y no hay hipertensión abdominal, entonces voy a ver tolerancia a volumen. Si sí tolera volumen, bueno, vamos a hacerle caso a las guías clínicas y hacer esto que dicen que le des albúmina, a veces con eso responden, pero si ya hay datos de congestión venosa, entonces no es hipovolemia esto es más bien una falla cardíaca y tengo que evaluar la función cardiovascular, focus y gasto cardíaco, aquí falta una O. El 90% de las veces van a ver esto: fracción de expulsión elevada, con alto gasto cardíaco, falla cardíaca de alto gasto. Y el 10% de las veces van a ver, como el último caso, una falla sistólica grave con gasto cardíaco bajo. De aquí, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, depende qué tan congestivo y qué tan hipotenso esté. Si el paciente está hipertenso o con presión arterial alta y lo que predomina es la congestión venosa grave, esto no es un síndrome hepatorrenal. Esto es un síndrome cardiorrenal. ¿Por qué? Porque la congestión es muy grave y no está tan hipotenso. Acuérdense que el síndrome hepatorrenal se caracteriza por una presión arterial muy baja. Si no está baja, no puede ser hepatorrenal. Entonces, ¿por qué no orina mi paciente? Pues porque tiene congestión renal importante. Y el tratamiento, no importa si la fracción de expulsión es alta o baja, el tratamiento va a ser, perdón, diuréticos y o ultrafiltrado. ¿Ok? En cambio, si mi presión arterial es baja y mi congestión es moderada, entonces le voy a echar la culpa de la lesión renal a la presión arterial baja. Y mi trabajo es subir esa presión arterial. Si la FEBI es alta y el paciente tiene alto gasto, lo más fácil es hacerlo con terlipresina. Si la FEBI es muy baja y le doy terlipresina, va a bajar todavía más el gasto. Pues aquí tengo que subir el gasto cardíaco con fármaco inotrópico, ¿vale? Esto es raro que lo tengan que hacer. La gran mayoría de las veces, ¿sí? Si ustedes ven muchos pacientes con cirrosis, el caminito va a ser, ya sea de aquí a acá, en un 70% de las veces, y en un 30% de las veces el paciente va a estar congestivo
y vamos a irnos de aquí a acá con buena función, acá y acabar en vasopresor temprano. Esto es lo más frecuente que hacemos en nuestro hospital, pero cualquiera de estos escenarios se puede presentar. Espero les haya sido interesante y aquí me queda un ratito para responder preguntas. Gracias por su atención. Bueno, doctor, de más está decir que muchas felicitaciones por una charla en la que considero que todo es bastante representativo. De verdad que mis felicitaciones por lo que es la conjunción de la fisiopatología, de lo que es la valoración multiparamétrica, de lo que es el énfasis de la valoración de los ejes corazón, riñón e hígado. Yo en lo personal tenía una sola pregunta. Usted nos hablaba sobre el uso de la valoración de venas yugulares. En este caso, ¿podrían valorarse venas femorales también? Lo que es el componente de pulsatilidad. Sí, pero los puntos de corte todavía no están tan bien estudiados. Claro, el grupo que ha estudiado la vena femoral, que es el grupo de Montreal, liderados por André Denot, quien es un anestesiólogo cardiovascular, lo han estudiado en cirugía cardíaca y a veces lo hemos hecho en cirrosis. Concuerda bien, cuando hay dilatación yugular, también puede haber más pulsatilidad de la vena femoral. Sobre todo, lo que nos interesa son las interrupciones, así como hay interrupción en el flujo renal. También si ustedes ven el flujo femoral, hay flujo y luego llega a cero y Ujú. el porcentaje de interrupciones se puede medir y mientras más interrumpido, más probabilidad de falla cardíaca derecha y congestión. ¿Sí? No lo muestro porque no tenemos suficientes datos para decir cuál es el valor de corte para saber si es grave, moderada, leve, pero sí, mientras más interrumpido, pues más grave. Perfecto, doctor. Eh, bueno, eso en lo personal era la pregunta o la consulta que yo tenía. Por acá por el chat envían felicitaciones desde Venezuela, la doctora Midali Mendoza, por la intervención. En lo personal, de verdad que mis más sinceras felicitaciones. Creo que ha sido una charla muy bonita. Si usted tiene algunas consideraciones finales sobre el tema que hemos tocado el día de hoy. Pues mira, lo que siempre les digo es que la gente que le gusta hacer ultrasonido o que está interesada en aprender a hacer ultrasonido, antes de ponerse a hacer ultrasonido, vuelvan a leer los libros de fisiología. Lean un libro que se llama Guyton and Hall Medical Physiology. La Eh, Biblia. Ese libro, a lo mejor a muchos ya se les olvidó porque lo leyeron cuando eran estudiantes de medicina, pero si lo vuelven a leer, en ese libro venía desde entonces, antes que tuviéramos esta herramienta POCUS, qué es falla cardíaca de alto gasto, cómo se evalúan las presiones de llenado, cuál es la relación entre las presiones de llenado y el volumen, entender la fisiología de un paciente con problema hemodinámico, no viene en los libros de POCUS, viene en el Guyton and Hall Medical Physiology. Entonces, entiendan bien fisiología cardiopulmonar y con eso van a ser invencibles, porque una herramienta tan poderosa que te permite evaluar las presiones de llenado y la congestión venosa con un entendimiento de fisiología, te permite entender cualquier enfermedad a la que te enfrentas. Bueno, si no tenemos más nada pendiente, doctor Argaiz, nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por esta excelente disertación. Agradecidos con todo lo que nos acompañan y bueno, estamos pendientes para vernos nuevamente el próximo sábado con otro tema de ultrasonido enfocado al ámbito clínico. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación, un abrazo, Joaquín, saludos a todos. Por supuesto.